A Ceres, y siguiendo el tema de, de la persecución, de por qué este odio, esta persecución casi enfermiza de los republicanos hacia los hispanos, ahora uno dice, pero este es Trump. No. Los republicanos están haciendo esto hace 30 años, exactamente 30 años, desde que por primera vez los racistas sureños que antes militaban, ¿te acuerdan? Era el partido donde estaban los racistas. Los demócratas, después que esto le dan los derechos civiles a los afroamericanos en el 64, se fueron yendo poco a poco, bum, bum, y hasta en el 94 ganan las elecciones, retoman la Cámara Baja, Cámara Alta, y ya era un control racista, y ya estaban tratando, ya estaban persiguiendo a los hispanos. Pero voy a usar esto rápido, en menos de 10 minutos, usaré la historia de California en los últimos 60 años. ¿Por qué? Porque da la casualidad, California es el estado más importante, para los que no conozcan esta historia o que me ven de otro país, es el estado que más votos electorales otorga a la campaña presidencial, porque es el estado más poblado del país, mucho más poblado que el resto. Por eso es el estado más importante. ¿Qué pasa? Se cumplen exactamente en este 2025 60 años de que se pasase la ley más importante, yo creo, la ley que cambió la demografía electoral estadounidense para siempre. Fue el acta de inmigración de 1965. ¿Quiénes pasaron esta acta? Demócratas, aprovechando las supermayorías que en ese año, a raíz del asesinato de Kennedy, lograron en Washington, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, más Lyndon Johnson de presidente, que ganó la elección de ese año 64. Sin embargo, miren qué curioso. Lyndon Johnson ganó California también en aquella elección. Sin embargo, entre los años 60, 70 y 80, el único candidato demócrata que ganó California fue Lyndon Johnson, porque California en esa época era propensa a votar republicana. Era un estado swing, porque por ejemplo los demócratas controlaban Cámara Alta y Cámara Baja en la legislatura estatal de su estado. Sin embargo, el gobernador casi siempre era republicano, ¿se acuerdan? Ronald Reagan, este hombre, el actor Arnold Schwarzenegger. Bueno, en fin, pero para que vean qué curioso, a California no siempre fue demócrata. Estaba llena de blancos, pero aparte blancos, como los blancos sureños, porque California tiene mucha parte que llega al sur, ¿me entienden? Lo que hay ahí de blanco, eso es lo mismo que hay en Alabama, Mississippi, más o menos, no exactamente, porque a lo mejor no serán fundamentalistas, yo creo que sí son fundamentalistas cristianos, pero bueno, eso no viene al caso. ¿Qué pasa? Esta ley de 1965, ¿qué hizo el acta de migración? Aumentó la cuota de 100,000 inmigrantes anuales que soportaba el país a 300,000. ¿Por qué? Porque ya estaba en el boom del sueño americano, la gente se estaba retirando temprano. El sueño americano es compra tu casita, tu negocio, retírate temprano y vive de tu retiro y goza y viaja y el mundo, ¿me entiendes? Pero de repente, ¿qué pasa? Cuando la gente se empieza a retirar y se retiraba mucho más temprano que ahora, empieza a haber una necesidad de mano de obra. Y sobre todo en los trabajos más duros. ¿Cuál? Agricultura. Estaba ahí, México. Y cuando los mexicanos abrieron, de hecho, crearon, creo que la H1, HI2B, hay una ley esa con permiso de trabajo, porque ahí empezaron a entrar los mexicanos por masas, por supuesto. Miren, para los cubanos, al año 66, gracias a esta ley, a este aumento de cuotas de los demócratas, fue que se pudo crear la ley de ajuste cubano, darle ajuste a los que estaban entonces, y desde entonces ajustarnos a todos los que estamos, a la mayoría de los que ya estamos aquí, que hoy somos ciudadanos, o residentes algunos. Bueno, los mexicanos comenzaron a entrar por masa, por supuesto, en la frontera, ¿no? El país que está ahí, pero además tiene una población enorme. Pero además, la agricultura, nadie quería hacer ese trabajo, vinieron para acá. Lo mismo legales con permiso de trabajo que ilegales, sobre todo ilegales, lo que le llaman indocumentados ahora, sin permiso, a trabajar porque hacía falta mano de obra. ¿Y para dónde se fueron? Bueno, Texas y Arizona, sobre todo Arizona, tiene terrenos muy áridos, muy desérticos. Texas más o menos, tú sabes, qué sé yo. Pero California no, California es famosa por su agricultura, la naranja, el vino, bueno, en fin. Y para allá cogieron la mayoría, aparte de que California, bueno, era un territorio de México, arrebatado por Estados Unidos después de la guerra, México estadounidense, y por supuesto había una pila de mexicanos estadounidenses viviendo en California, nacidos ahí, y para allá se fueron, ¿me entiendes? La cultura de ellos estaba allá, y el trabajo más ver estaba en California, y se empezaron a ir para allá. Con los años, ya en el año 86, Reagan firma la amnistía que le dio derecho a la ciudadanía, o sea, residencia permanente, estatus legal permanente y posibilidad a la ciudadanía a los 5 años, como establece la Constitución, a 3.2 millones, en su mayoría mexicanos. Esta ley fue apoyada por ambos partidos en ese momento. Pero ¿qué pasa? California la ganaron los republicanos. De hecho, Reagan ganó 2 veces California, pero por una cantidad. Fue gobernador de ahí. Aparte, él se hizo popular, de hecho, siendo gobernador en California. Bueno, los republicanos hasta entonces no les preocupaba esto. No les preocupaba. Pero ¿qué pasa? Ocurrió un cambio.
En el año 64, esto es rapidito, los mismos demócratas de Lyndon Johnson, los mismos de la ley, pasaron la ley de derechos civiles a los afroamericanos. Esto provocó el cambio más grande hasta ese momento en la política estadounidense, porque todos los blancos sureños se fueron, poco a poco, se fueron cambiando para el partido republicano. Se fueron cambiando. Hasta que en el año 94, por primera vez, lograron hacerse el control de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Algo que no lograron desde el 58. Las dos cámaras. Los republicanos hasta el año 94 no lograron las dos cámaras. Y hasta el año 2000 no lograron las dos cámaras y la presidencia con Bush. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, sucede que en el 88 gana Bush, otro republicano, vuelve a ganar California. ¿Por qué hablo de California? Porque California es el estado representativo. O sea, van a entender al final todo lo que está pasando aquí. O sea, que esto que está sucediendo hoy, esto ya lo intentaron los republicanos hace 30 años en California. Es lo mismo, lo mismo. En el año 94, como ya les hablé, California, la mayoría demócrata controlaba la Cámara Baja y la Cámara Alta estatal, aunque el gobernador era republicano. Pero no podían pasar leyes. ¿Y qué quisieron? Pasar una cosa que se llamó la Proposición 187, que ¿qué buscaba? Impedirle, prohibirle a los indocumentados y a sus hijos en California poder acceder a la salud, poder acceder a escuelas normales, así. O sea, lo que están hoy, ya empezaron a proponerlo ahora, creo que en Oklahoma, un estado, bueno, eso ya lo intentaron hacer los republicanos. Recuerden que los que están controlando hoy el partido es la misma mierda que lo viene controlando del año 94. No es Trump. Siempre lo he dicho, Trump no es causa, Trump es consecuencia. Trump aprovechó esto para ganar la elección. Pero no es Trump, esto es mucho más peligroso que Trump. Esto tiene raíces fundamentalistas cristianas y raciales en el sur estadounidense. Esto es mucho más complicado que Trump. Trump es lo que es un sapingo. Pero bueno, entonces se dieron cuenta, intentaron pasar este proyecto. El proyecto se logró pasar una amplia mayoría. Casi 60-40 votaron mayoritariamente en California. Estoy diciendo que la mayoría eran blancos en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Ya había mucha gente que votaba. Hay muchos chinos en California también. Recuerden, tremenda población china. No es solo hispana, china también. Fundamentalmente hispana, pero los chinos también. Y esto se vio como un ataque racial. Los chinos también. O sea, hubo un sentimiento antirrepublicano de repente empezó a crecer en el país. En California se extendió al país porque muchos estados tuvieron miedo que pasara lo mismo. Pero ¿qué pasa? Al final, como fue un referéndum, tuvieron que hacerlo a través de referéndum porque controlaban la mayoría de los demócratas. El referéndum se pudo detener en las cortes y al año siguiente ganó por primera vez no sé cuánto tiempo, gracias a esto, un gobernador demócrata y nada. Y se eliminó la ley y aquello se acabó. Pero desde entonces comenzó el sentimiento de antirrepublicano y por eso es que comienzan, sobre todo ahí, los hispanos del país a apoyar mayoritariamente a los demócratas, porque los salvaron. Además hay que crear la ley de 1965 que les permitió venir. ¿Verdad que Reagan fue el que firmó? Pero ni siquiera la verdad es que no fue un proyecto de Reagan. Reagan nunca le importó la inmigración. Lo que pasa es que se dio cuenta que era popular la idea y la firmó. Pero aparte, vuelvo y repito, no era un radical de estos racistas sureños. No, era otro tipo de republicano que ojalá estuviese aquí hoy. Pero bueno, amén de eso, ¿qué fue pasando? California, que siempre la ganaba un presidente desde el 1960, que lo ganó Nixon, aunque perdió la elección, la ganó y después la volvió a ganar cuando ganó 2 veces la elección, y así hasta Bush padre en el 88. Pero ocurrió algo. En los 90 ya todos esos que Reagan le dio los más de 3 millones, le dio amnistía, ya casi todos esos eran ciudadanos y votaban. Y pasó lo de 94 con los republicanos. Y entonces como que ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque los censos aquí se hacen cada 10 años. El censo de los 90 arrojó, por supuesto, la diferencia. Pero como Clinton ganó 2 años en los 90, gracias a que el voto republicano se dividió entre 2 candidatos, no se dieron cuenta todavía los republicanos. Pero en el 2000 ya racistas controlaban esto, intentaron ya comenzar a hacer sus políticas. Por primera vez lograron desde no sé cuántos años casi obtener la Casa Blanca, la Cámara Alta y la Cámara Baja en Washington. Pero ¿qué sucedió? California ya no la podían ganar. Perdieron California. De hecho, se sabe que ese año la Corte Suprema le regaló la presidencia a Clinton parando el conteo de votos en un distrito de buena población afroamericana en West Palm Beach. Clinton ganó con 500,000 votos. Pero bueno, en fin. Pasó a la historia. Pero a partir de ahí se dieron cuenta que ya no pudieron ganar más nunca a California, porque los hispanos le hicieron la cruz. Y desde 2008 California es el bastión demócrata completo con Obama. Y por eso es que ahora están volviendo. Porque saben que les va a pasar lo mismo, como decía en el video anterior, en Georgia, en North Carolina y en la mayoría de los estados donde hay mexicanos e hispanos en general. Nada, era eso hacer. Dale, cuídense.